Saludos Puerto Rico y el mundo, soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Esto es lo último. ¿Y qué es lo último? Además de los arrestos por corrupción en el Partido Nuevo Progresista, hay una elección general que termina con muchas sorpresas para mucha gente. El país se desbordó el pasado martes 3 de noviembre para elegir a quienes van a representar al gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo, las alcaldías, a partir del 2 de enero del 2021. Y nosotros hemos querido tener una conversación con una de esas candidatas que llegaron a la legislatura de Puerto Rico con el favor del pueblo y no participan de ninguno de los dos partidos tradicionales que tienen muchos más años en la gestión política partidista en Puerto Rico. Hablamos de Victoria Ciudadana, Movimiento Victoria Ciudadana, que como ustedes saben se convierte en partido y fue certificado allá para el 2019. Hemos querido hablar con la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, precisamente una primera entrevista después de que los números de la Comisión Estatal, que estamos por lo menos en 98-99% ya de los votos escrutados, lleguen a sobre 65,000 en el caso de la licenciada. Ana Irma Rivera Lacén ha sido una activista feminista, ha sido una persona que también ha abogado por los derechos humanos entendidos desde los asuntos de raza, género, comunidades LGBTIQ, un perfil muy diferente a lo que hasta el momento el país había tenido de frente a una elección y precisamente resultar electa. Antes de eso y de entrar a la entrevista con la licenciada, quien fuera presidenta del Colegio de Abogados en algún momento de su carrera, voy a decir las palabras mágicas: compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos en Bonita Radio haciendo lo que queremos hacer, precisamente periodismo en profundidad, análisis e investigación, que parte de lo que hacemos alrededor de los proyectos electorales es precisamente hacer estas entrevistas en profundidad. Vayan a bonitasradio.net, allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Igualmente en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21, en el área de negocios, y el envío de cheques o giros postales a través de ese correo general PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y vamos a la conversación con la licenciada Rivera Lacén. Saludos, licenciada, y bienvenida una vez más a Bonita Radio, porque usted ha estado aquí con nosotros antes. Gracias por la invitación y de regreso a un espacio que conozco muy bien. Muy bien, y lo conoce, bendito, cuando la cámara casi nos sacaba verde. Sí. Esto, hemos crecido algo. Bueno, licenciada, yo creo que ha sido una elección que le ha dejado muchas sorpresas al país, sobre todo por este llamado que se hacía, sobre todo ustedes, valga la redundancia, desde Victoria Ciudadana, de derrotar el bipartidismo. Independientemente de que ahí está Pedro Pierluisi como gobernador electo y un Partido Popular con alguna mayoría, no absoluta, en ambas cámaras, le pregunto, ¿usted cree que se derrotó el bipartidismo? Pues yo estoy convencida de que si no se derrotó completamente, la muerte está ahí. Una muerte puede ser lenta o rápida, pero está muerto. El bipartidismo, la dictadura del bipartidismo, esa sin duda se acabó. Lo que vamos a estar viendo son los aleteos de unas instituciones que no acaban de reconocer que ya esos tiempos pasaron y que van a tratar de hacer todo lo posible, por lo poquito que le quede, estar tratando de decir que son mayoría o que tienen fuerza. Pero yo creo que el mandato del pueblo de Puerto Rico es que no exista esa mayoría absoluta. Yo creo que ese es el anuncio. Creo que, como le había dicho a mucha gente, yo creo que tú y yo lo conversamos, lo que iba a pasar en la legislatura era que vamos a ver
que la gente iba a votar cruzando líneas de partido, que iba a haber mucho voto mixto, mucha voto por candidatura, y que lo que se iba a reflejar iba a ser lo que pasó. Realmente los dos partidos que se han estado turnando en el poder no tienen ahora mismo ninguna mayoría, inclusive esa mayoría, como tú dices, que pueda tener alguno, no es absoluta, van a necesitar hacer lo que Victoria Ciudadana había estado expresando, que era hacer concertaciones, conversar, dejar de bajar los proyectos de ley por descargue. Eso ya se acabó. Van a tener que hacer lo que se supone que haga un cuerpo legislativo, que es funcionar de una manera democrática. Es lo que creo que es el mensaje del pueblo de Puerto Rico. Realmente, inclusive en el área ejecutiva, el gobernador, el que sea, que salga con la mayoría de los votos, no tiene un mandato de mayoría del pueblo de Puerto Rico. No importa quién sea, cuando tú le sumas todos los otros, la mayoría está entre quien no sea que salga electo como gobernador y todas las otras entidades políticas que fuimos a las elecciones. Ahí es que está la mayoría. Por lo tanto, no hay un mandato mayoritario del pueblo de Puerto Rico para la persona que finalmente certifiquen en la gobernación de Puerto Rico. Y ese mensaje, esa persona lo debería escuchar. Y el mensaje es que no hay un mandato mayoritario. Ya el pueblo de Puerto Rico está listo para una legislación de segunda vuelta. Y eso yo creo que también es un mensaje que el pueblo de Puerto Rico dio. A eso iba, o sea, ahí en ese asunto de la mayoría absoluta y ese mandato mayoritario del pueblo no se establece con un 30 o un 32% que aparece. Claro que no, claro que no. Así es que tiene que haber posiblemente una discusión precisamente en este momento histórico en que esa legislatura es sumamente pluralista, de que pueda haber una intervención y una recomendación para tocar la Constitución para que en efecto pueda haber, por ejemplo, el mandato de segunda vuelta. ¿Usted cree que, sí. ¿Usted cree que ahí, quizás, y vamos a empezar por ahí, es donde más resistencia ustedes que vienen de otro estilo de hacer política, se van a encontrar una super pared con esos 4 por un lado del Partido Popular, 4 por otros del Partido Nuevo Progresista, para empezar a dialogar y llegar a esa posible enmienda de la Constitución? Se tiene que empezar a hacer esa conversación. Yo creo, de verdad estoy convencida que el mensaje del pueblo de Puerto Rico es que se haga. Hay dos cosas que hay que cambiar en la Constitución. Y quizás estamos a un tiempo de hacer otros cambios más en la Constitución, que puede incluir el tema de que donde dice sexo incluya género en toda su amplitud y cosas por el estilo, y podemos seguir encontrando varias otras. Pero en cuanto a la participación democrática en términos de voto, el pueblo de Puerto Rico está listo para eso. El pueblo de Puerto Rico sacó a un gobernador cuando la Constitución no habla de eso, ninguna ley. Eso es el referéndum revocatorio que debe garantizarse por legislación que toca obviamente la Constitución. Y la otra es la segunda vuelta, que tiene que haber una enmienda constitucional, aunque en este momento también se pueden hacer otras cosas, como que eso puede hacer por legislación, como es permitir el que los partidos puedan hacer concertación y candidaturas coaligadas. Eso por legislación se podría hacer ahora mismo. Pero en cuanto a Constitución, pues habría que trabajar el tema de la segunda vuelta, que para la gente que escucha tu programa, lo que quiere decir es que no se certifique como persona ganadora quien no saque la mayoría de las personas votantes. Si el voto no llega al 50% más uno, ¿verdad? El 51%, que sea mayoría, pues esa persona no puede ser certificada como gobernador o gobernadora de Puerto Rico y tendría que ir a una segunda ocasión donde compitan las dos entidades que más votos saquen. ¿Y qué pasa con eso? Que en la mayoría de los países donde se hace la segunda vuelta, a la misma vez se permite que las minorías que quedan puedan hacer concertación e ir como un cuerpo, ¿verdad?, en conjunto de fuerza a esa segunda vuelta. Eso requeriría legislación en Puerto Rico que prohíbe las cosas que yo estoy diciendo ahora mismo, claro, pero somos de los pocos países del mundo porque eso es lo más democrático que hay. Eso es lo que le garantiza a la gente que realmente quienes gobiernen tengan el mandato sólido y mayoritario del pueblo de Puerto Rico, que no está pasando aquí. Las últimas elecciones han estado gobernando personas que no tienen un mandato mayoritario. Vamos quizás al tema que yo creo y le pregunto si le parece que el tema de la corrupción fue un tema puntual en esa manera del país votar, entregando una legislatura, como hemos dicho, pluralista. Para empezar, ¿le parece que la corrupción fue vital en ese ejercicio diferente del voto? Yo creo, si hago el ejercicio de entender que la mayoría del pueblo de Puerto Rico no está votando
con el que parece que van a certificar, pues yo diría que sí. El problema que tenemos es que todavía hay gente que vota por línea de partido, dejando a un lado toda la evidencia de corrupción. Y estoy usando en estas elecciones, porque lo mismo pasaría en las anteriores y en las anteriores y en las anteriores, ¿verdad? Pero en esta en particular, exacto, en todas las cosas que han salido últimamente, incluso lo que hizo la compañera Eva Prado del Movimiento de Victoria Ciudadana, de lograr que se pusieran en evidencia todo lo que son la corrupción de contratos, nepotismo, etcétera, salarios altamente sospechosos. De hecho, hoy arrestaron a otro más que acaba de salir también electo. Está electo. Por lo mismo, ¿verdad? Así es que todo eso estaríamos pensando que el pueblo de Puerto Rico también está, ya la mayoría del pueblo de Puerto Rico no quiere eso. Todavía falta que más gente dejen de ser leales a los partidos por colores y por el fanatismo y empiecen a mirar a la gente y empiecen a mirar lo que está pasando y que voten a conciencia. Todavía falta un poco más. Pero creo que en estas elecciones más que nunca hay más gente dispuesta a salirse de esas cajitas y votar de otra manera, como yo creo que fue lo que sucedió. Y esa no la vieron venir mucha gente. De hecho, incluso, y tú lo sabes, pero tú y yo lo hemos hablado, sí. los y las que se dicen analistas políticos sí, claro. en los canales tradicionales de muchos... Esas personas no acabaron de entender que estaban haciendo evaluaciones equivocadas, por más que se lo dijimos a la gente, miren, ustedes no pueden seguir usando los mismos criterios. Esto que está pasando es distinto y no lo entienden. En el caso de Victoria Ciudadana ni siquiera nos dieron espacio. A cualquier cosa menos darle espacio a Victoria Ciudadana, pero eso sí, nos boicotearon y nos atacaron bien fuertemente. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la vieja política y a mí no me gusta usar tampoco frases así trilladas, pero tengo que decirlas. Pero esta es la vieja manera, la vieja mirada de ver la política. Y al punto que ni siquiera pudieron entender lo que estaba pasando. No entendieron lo que estaba pasando en los cierres de campaña. El cierre de campaña de Victoria Ciudadana fue el más grande. Eso nunca salió en ningún lado. No entendieron lo que pasó en las elecciones. No entendieron todavía que el movimiento de Victoria Ciudadana, y no es porque yo esté ahí, no sé porque lo presido, pero ciertamente irrumpimos en el escenario político de una manera muy distinta. No es tradicional. La gente está entendiendo que no estamos en la competencia tradicional de los partidos tradicionales y que está crecimiento, o sea, es un movimiento, por eso ni siquiera lo llamamos partido. Estamos tratando de construir una manera distinta de ver la política y que la gente se sienta a buscar qué tenemos en común. Y por eso no acaban de entender, nos decían hasta la mogollera, no acaban de entender por qué no estábamos hablando de un estatus particular, porque esa es la manera en que tradicionalmente la política aquí ha funcionado, es la manera en que avivan el fanatismo y hacen que la gente no vote a base de lo que realmente deberían estar haciendo, que es mirar lo que cada persona podría aportar y mirar de qué manera solucionamos los problemas del país, que incluye el estatus, porque no estábamos negando que el estatus es un problema y que hay que solucionarlo. Pero no es desde la visión de las personas solo por el estatus que lo vamos a buscar. Y entonces no entendían el mensaje y no lo van a entender hasta que no se sacudan de esos lentes tradicionales de entender la política. El mundo ha cambiado, Puerto Rico ha cambiado, la política ha cambiado y quien no entienda eso, pues va a seguir estando cada día más y más en un mundo que se está quedando cada día más chiquito. Y eso es lo que yo creo que está pasando. Fíjese que usted habla del asunto precisamente de esa poca visibilidad que le dieron los medios tradicionales a el partido o el movimiento que estaba obviamente insertado en el proyecto electoral de Puerto Rico. Pero parecería contradictorio que no hayan mirado precisamente que esos medios de comunicación son los que articulan discursos, estemos o no estemos de acuerdo en algunos casos, alrededor de un tema que ha sido puntual en las últimas 4 elecciones en Puerto Rico, que es la corrupción. Sí, de acuerdo. Entonces, en este momento, en el 2020, ese tema es puntual, mucho más vigente en la legislatura de Puerto Rico, donde ustedes fueron seleccionados. Mariana Nogales, Eva Prados está por verse todavía, pero es posible que en efecto esos sean los números reales y derroten a un candidato del Partido Nuevo Progresista que incluso se hizo ver de alguna manera como fiscalizador de la corrupción en algunas investigaciones, incluidas las más recientes con relación a las órdenes de compra de las pruebas en medio del COVID. A pesar de que eso es cierto,
Pero también tú sabes que en esa investigación él tenía un montón de señalamientos de conflictos de interés. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que todavía, y le pregunto, ¿verdad?, cuál sería su análisis, que todavía hayan personas que no puedan entender dentro de esa mirada tradicional de cómo se estaba moviendo el asunto político partidista en Puerto Rico o el proyecto electoral, ¿verdad?, la operación electoral, que no entendieran que ese tema, a menos de un mes de las elecciones, plantearse lo que veníamos hablando desde el 2017, hijos talentosos, el nepotismo, los políticos derrotados, parte de las nóminas de la legislatura de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que no pudieran mirar que eso iba a ser un efecto, independiente de esa mirada que, como usted dice, es muy tradicionalista, de que el proyecto electoral tiene que estar de mano de estos partidos tradicionales y los demás no parecerían penetrar? O sea, no es una contradicción en sí misma. No, es que yo creo que eso está incluido en la mirada tradicional, porque la manera en que funcionan esos grandes medios es como, bueno, son corporaciones, ¿verdad? Eso funciona con los intereses y los contratos. Yo creo que ahí tenemos un elemento de quién puede pagarte, quién puede, las contrataciones, yo lo digo sin que me quede nada por dentro. Ahí tenemos periodistas que están atrapados y atrapadas en los intereses de los dueños de los medios, y tenemos un montón de gente que no son periodistas y que son las personas que se contratan para hacer análisis, que mueven la opinión, barajean lo que les da la gana, usando los viejos criterios que estamos hablando, y eso es lo que vende, eso o lo cree que vende, de acuerdo con los intereses que tengan esos medios. Entonces, para mí, creo que eso es lo que está ocurriendo. No creo que tengan ningún otro interés que no sea el ver cuál es el contrato que se les va a dar, no necesariamente transmitir lo que está pasando en la calle, ni transmitir la verdad. Y entonces es una manipulación de la opinión pública. El manejo y la manera en que se estaban reportando las cosas desde el principio era una manipulación tremenda para la opinión pública, tratando de crear tendencias falsas cuando todavía lo único que había era la lectura de los votos ausentes. Después, cuando solamente había un 5, creo que era un 10% de los otros votos, pretender que eso ya era una tendencia, no estaba ni siquiera San Juan. A mí personalmente, un medio se atrevió a preguntarme cuando solamente había un 10%, y después creo que la Comisión Estatal de Elecciones puso unos resultados adicionales, pero todavía estábamos hablando de cantidades bien bajitas. Se atrevió a preguntarme si yo iba a reconocer la derrota de mi candidatura. Y cuando yo le dije que cómo iba a hacer eso, que yo no tenía ninguna información que me llevara a esa conclusión, que mirara lo que decía la Comisión Estatal de Elecciones, y yo, bueno, lo que yo vi no dice lo que usted dice. Y me colgaron el teléfono. ¿Okay? Y yo lo digo donde quiera, y sabe que medio sabe que eso fue así como lo estoy diciendo. Eso es una manipulación burda de la opinión pública, y eso no puede ser, eso no lo vamos a aceptar nunca. Y yo sé que tú has estado consistentemente haciendo investigación, tú tienes un montón de información buenísima, y yo creo que tú puedes darle seguimiento de cada una de las cuestiones de corrupción, porque es una de las áreas que tú más has estado siguiendo. Así que me imagino que a ti no te sorprende nada de lo que sigue saliendo, porque tú has estado sacándolo. Lo que pasa es que no es del interés de muchos de los medios, lamentablemente, no es del interés que debería ser. Sí, mira, todo puede ser llamar corrupción, pero ciertamente si la mitad de las cosas que han salido de contrataciones escandalosas en la legislatura hubieran sido de el PIB, por decirlo así, olvídate, hubieran hecho fiestas. Si Victoria Ciudadana hubiera estado ya en la legislatura y sacaban algo por el estilo, que yo espero que eso nunca sea, también harían fiestas. Pero cuando es de los grandes partidos, se cuidan unas personas y otras. A mí no me parece nada extraño de que no se le diera la importancia que tenía a todo lo que logró sacar Eva Prado por órdenes del tribunal que pusieron sobre la mesa. Eso pasó casi por debajo del radar, cuando eso era un escándalo de corrupción mayúscula lo que había ahí. Pero no parece que tenía el interés de los grandes intereses comerciales en los medios noticiosos, si se le puede llamar medios noticiosos. Eso ha sido parte de la discusión también acá en Bonita Radio con diferentes recursos, precisamente porque el momento en que Puerto Rico está, parecería que el país hace no solamente la digresión entre lo que han hecho hasta el momento con relación a los partidos tradicionales, sino de la manera en que se les presenta la información y cuáles son las responsabilidades de unos y otros en mantener a las audiencias informadas. La legislatura de Puerto Rico va a ser fundamental en el nuevo gobierno
para darle la posibilidad al país que vuelva a tener una gestión pública no solamente limpia, sino que su proceder sea democrático. Usted hablaba del asunto de los proyectos por descargue, de los nombramientos por descargue, del cambio, y en esta administración se vio mucho el cambio en legislación tan importante como también el Código Electoral. A ustedes van a llegar, usted, Rafael Bernabe, Eva Prado, Mariana Nogales, con esa idea de lo que el pueblo les ha dicho, las diversas reuniones que ustedes han tenido con diferentes sectores, que eso, usted y yo lo hemos hablado antes, así que me atrevo a decir que eso ha sido fundamental en esas discusiones. El pueblo está cansado de que se legisle a espaldas de ellos y que se utilice incluso el mismo escenario legislativo, hasta el hemiciclo, para cerrar gradas, etcétera. Ustedes van con, o por lo menos usted va, vamos a hablar de usted va con un proyecto claro de que eso se tiene que acabar en la legislatura de Puerto Rico. Sí, esas partes, muchas de esas tienen que ver con la gobernanza misma del cuerpo. Esas son las cosas que hay que hablar antes de empezar las sesiones como tal. Y claro que vamos con eso en mente, eso no puede ser. Eso, el agrada, aún con el COVID, tomando las debidas precauciones y todas las cosas, ¿verdad? Tiene que estar abierta. Bueno, si está abierta para que los y las legisladoras vayan allí, pues tiene que estar abierto otros espacios y habrá que tomar las medidas necesarias para que el pueblo, en la medida en que puedan estar ahí con la protección adecuada y con las medidas adecuadas. Todo eso habrá que hablarlo. Pero lo que no puede hacer es que sigamos teniendo el retrato literalmente de la legislatura con esas vallas que están al frente y con las gradas cerradas. Eso no es. La legislatura no está para eso. La legislatura es una representación del pueblo. Y el pueblo, como yo digo donde quiera, tú sabes que uso esa imagen, el pueblo tiene la llave de la legislatura, de las puertas de la legislatura. Abre y cierra, quién entra y quién sale, pero se tiene que quedar con la llave en la mano, no se la entrega a la gente que va a la legislatura. El pueblo es el que decide, te deja entrar, te puede sacar, pero se mantiene con la llave. Es quien abre la puerta y quien la cierra. Y eso nunca se puede olvidar ni para el pueblo que vota, ni para las personas que son electas. Esa es la situación y yo creo que eso lo tenemos, la gente de Victoria Ciudadana tenemos eso en nuestra mente, es uno de nuestros compromisos, sin duda. Y yo creo que es el compromiso de otra gente. Yo pienso que, claro, que la gente que estamos allí en su diversidad, pues yo no voy a estar diciendo que esto es Victoria Ciudadana nada más, no, yo creo que mucha de la gente que no están en los partidos tradicionales estamos en esa, y alguna gente que está en partidos tradicionales también. Lo importante es tener la fuerza de hacer la concertación en el bien de la institución y del pueblo de Puerto Rico, de hacer unas reglas de juego que sean justas y que sean representativas y que sean abiertas y democráticas para el pueblo de Puerto Rico a través de su representación en la legislatura. La legislatura ha tenido en esos famosos listados, en esos famosos listados de empleo, de empleados, mucho político derrotado. Las sillas giratorias. Eso es una silla giratoria. Usted podría decir que eso no es no va a ser una constante. Se va a quedar en el pasado. ¿Usted cree que ustedes van a poder traer y van a poder dejar esa costumbre en el pasado de que los políticos ahora se conviertan en los asesores de las comisiones? Ustedes propiamente dentro de sus oficinas. Sabemos que ustedes no van a controlar el presupuesto de sus oficinas y eso parece que se juega mucho allí precisamente con el poder. ¿Podríamos decir que eso es cosa del pasado con una legislatura, por lo menos desde lo que ustedes puedan controlar? Dentro de lo que podamos controlar, eso está en nuestro compromiso. O sea, la gente hay que reclutarla por mérito, por necesidad y por capacidad. Mérito de la persona, necesidad de que se recluta y capacidad la misma entidad para poder hacerlo. Que se den esos criterios. Si te dan esos criterios,
puede ser que sea una persona que uno conozca o no conozca, o ha estado con uno, con otra cosa distinta, pero no puede ser que la razón sea solamente porque es una persona que te ayudó o que estuvo en tu campaña. Eso no puede ser la razón. Hay algunas cosas que sí son de total confianza, esos son los menos. Los contratos que deben ser bien limitados deben ser los de confianza, de estricta confianza, tienen que ser lo mínimo. El resto de las cosas, yo soy de las que pienso que lo que hay que hacer es un equipo, un cuerpo de trabajo para todo el mundo, que sea igual. O sea, tenemos un equipo de personas que hacen trabajo de oficina, que ese grupo le dé servicio a todas las oficinas legislativas. Yo no entiendo por qué tiene que haber una para cada una de las oficinas en situaciones donde no es necesario. Así que por lo menos yo voy a estar impulsando eso también. Es una manera de ahorrar dinero, pero también una manera de velar que no haya la corrupción esta que estamos hablando, de hacer premios de nombramientos políticos meramente como premios. No tiene que ser que todo el mundo pueda tener la capacidad de optar a base de sus méritos, que tenga que haya la necesidad del puesto y que haya la capacidad de reclutar. Y eso deben ser los criterios. Hay que volver al principio de mérito para todo. Ya específicamente con relación a las prioridades de la legislación. Primero, ¿usted cree que se va a mantener en los temas que han sido norte alrededor de su vida personal y profesional, los que hemos hablado, de derechos humanos, obviamente todo lo que tiene que ver con los proyectos hacia avanzar los derechos de las mujeres, las comunidades LGBTIQ, la raza? ¿Hay algún otro tema que le parece que es de su interés de impulsar mediante legislación? Bueno, yo estoy bien interesada en los temas que dieron origen a Victoria Ciudadana. Esos temas que tú estás diciendo son miradas cruzadas en todos los otros temas. O sea, como miramos esos temas es que desde el punto de vista hasta para mirar el presupuesto, tú tienes que tener una perspectiva de género y antirracista y anti cualquier sentido de discriminación. Así que más que nada es una metodología de trabajo, la perspectiva de género y antirracismo y todo ese tipo de situación, además de tenerlo como un tema particular. Pero digo, pues porque vamos a estar trabajando la auditoría de la deuda, vamos a estar trabajando en echar a caminar un proyecto realmente de Asamblea Constitucional de Estatus, un proyecto serio de descolonización de Puerto Rico, y vamos a estar echando a caminar el echar hacia atrás contratos como el de Luma o Prepanet para realmente garantizarle accesibilidad a las personas a las tecnologías de información y comunicación, echar a correr, claro, para atender la brecha digital, que es la medida actual de las desigualdades sociales, que no es opcional tener acceso a las tecnologías, es un derecho humano y debe defenderse como tal. Igualmente el acceso a la salud, para darte algunos temas. Todos esos temas yo los tengo compromiso de trabajarlos, y todos desde un punto de vista de derechos humanos, porque al final de cuentas todos tienen que ver con garantizar servicios esenciales al país, y esos son derechos humanos. Así que para mí está todo cruzado, yo lo cruzo todo con todo, esa es mi manera de ser, y yo no puedo hablarte de presupuesto, como te dije ahorita, si no tiene perspectiva de género, si no es antirracista y si no es inclusivo, porque de lo contrario no garantizamos realmente un país inclusivo. Tenemos que tener siempre esa mirada para todo. Hay un ejemplo que siempre se utiliza, por lo menos los periodistas lo tenemos bien claro, cuando vamos a atender los asuntos legislativos, que es una mirada bien antigua, vieja, precisamente desde donde miran la política partidista, y es que así se ha desarrollado la legislatura de Puerto Rico por los últimos quizás 50 años. El que tiene mayoría, quien tiene mayoría en términos del partido político, controla la administración, controla los presupuestos, pero también en términos de la gobernanza de la propia legislatura hay lo que se llama las comisiones de reglas y calendarios, y hay proyectos de minoría, por ejemplo, que sabemos que están ahí y nunca se bajan al floor, nunca se atienden. Sí. Ahí entra lo que nosotros siempre hemos reconocido, que es el poder de negociación. ¿Usted confía en el poder de negociación para mover las cosas hacia otra dirección después del mandato de este pueblo en estas elecciones? Yo tengo que confiar en eso, porque si no, yo no estaría aquí hablando contigo como una persona electa para el Senado. Precisamente fue por eso
el poder de la convocatoria, de la negociación y de poder hablar. Así fue que hicimos Victoria Ciudadana, poniendo junto todo lo que nos unía como una fuerza. Y tú sabes que mi lema es fuerza en la diversidad. Poner eso siempre al frente como una fuerza. Y uno puede estimular qué es lo que tú no estás de acuerdo. Y no puedes estar de acuerdo en cosas que sean de principios, ¿verdad? No puede, en principio eso no se negocia y cosas por el estilo, pero hay otras cosas que sí que se pueden poner de acuerdo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la gobernanza y la manera en que se van a manejar los procesos en que se van a estar presentando proyectos de ley y todo ese tipo de cosas, todo eso debe ser objeto de conversación y yo no veo por qué no se puede negociar. No le veo ninguna razón, hasta ahora no lo he visto. Y si son malas costumbres, los usos de costumbre, como siempre dicen, pues los usos de costumbre se pueden dejar a un lado. Hay costumbres que hay que abandonar sin ningún problema y hay usos nuevos que hay que desarrollar porque son de beneficio para la colectividad. ¿Y le parece que el país está listo para esa nueva manera? Y digo nueva, en algún momento lo fue, pero yo creo que llevamos demasiados años muy la historia de Puerto conformes. Rico, en la historia de Puerto Rico ha habido otras ocasiones en que ha habido estas situaciones, en la historia política de Puerto Rico, en ocasiones hasta alternaron hasta las presidencias de los cuerpos legislativos y cosas por el estilo. O sea, la historia política de Puerto Rico es muy rica de diversidades. Lo que sí yo creo que el país está listo es para hacer montones de cambios, como lo que empezamos hablando en nuestra conversación, inclusive hasta en la Constitución. Y el mandato que le dio a todo el mundo es que nos pongamos a hablar y que trabajemos en conjunto por el bien de Puerto Rico. Por eso es que esta legislatura va a ser tan diversa como es, porque no le dio ningún mandato mayoritario a nadie, ni siquiera al que juramente para gobernador no tiene ningún mandato mayoritario. Así que aquí hay que trabajar todo el mundo en conjunto para el bien del país, trabajar como un equipo, que es lo que el pueblo de Puerto Rico yo creo que nos está diciendo que hagamos de una vez y por todas. Y por último, ¿cuál usted ve, en dónde usted ve el futuro hoy de Victoria Ciudadana? ¿Van a seguir el proyecto precisamente hacia la posibilidad de aumentar la capacidad de participación política en las próximas elecciones? ¿Dónde lo ubica? Sí. Acuérdate que Victoria Ciudadana es una propuesta compleja, porque no se llama partido, porque es movimiento, precisamente porque se plantea desde el estar trabajando hacia un país, una propuesta de país inclusivo. Así que esa parte de movimiento es importante porque no es quedarnos estancados como movimiento estático, sino reconocer el crecimiento, reconocer la complejidad, reconocer que hay muchas voces que se tienen que seguir sumando. Y mientras más voces tú sumes, más tienes que hacer la capacidad de concertación, porque mientras más diversidad existe, para que sea fuerza, como yo siempre insisto, tú tienes que tener la capacidad de escuchar y de trabajar en conjunto. Yo creo que en esa dirección va Victoria Ciudadana, como entidad que buscó una franquicia electoral. Empezamos en marzo del 2019 y en diciembre ya teníamos la certificación. Eso es un récord, o sea, eso es una cosa grande. Pero si es así, es porque había gente que entendía que debíamos hacerlo. Así es que yo creo que tenemos que seguir en este momento en récord. En términos legislativos, en términos, sin duda somos al menos la tercera fuerza. En San Juan estamos disputándonos ahí si vamos a seguir la segunda o la primera fuerza. No, eso no son palabras menores, eso es un montón. Eso es un récord, pero yo no lo asumo como que es Victoria Ciudadana. Eso es el pueblo de Puerto Rico hablando. Pues Victoria Ciudadana, yo puedo salir mañana de Victoria Ciudadana y como quiera va a quedarse el clamor que la gente está haciendo a través de lo que es este proyecto. Es un proyecto de apertura del pueblo y yo creo honestamente que el pueblo de Puerto Rico hizo un antes y un después en estas elecciones y está mandando ese mensaje. Los partidos tradicionales pues tienen que mirar, no nos vieron pasar, como yo le dije a una persona hace poquito, no nos vieron pasar porque tenían los lentes equivocados y cuando abrieron los ojos estábamos en otro sitio y nunca vieron que estábamos por ahí. Esa no la vieron venir, dice el refrán, ¿verdad? No la vieron venir porque no tenían los lentes para ver lo que estaba pasando y pensaban que eran las únicas personas en el escenario y resulta que no son las únicas personas en el escenario. Y el pueblo de Puerto Rico reconoció que habíamos otras personas en el escenario y que todas las personas debemos estar cumpliendo lo que es el deber principal, que no son los partidos, no son los movimientos, sino lo que el pueblo de Puerto Rico quiere, que se trabaje a favor del pueblo, que se deje la corrupción
que se dejen los amiguismos, los contratos por nepotismo, que si el político o la política que ha sido derrotado, entonces vuelva y entre a la legislatura o a donde sea con contratos. Eso no puede ser, eso tiene que acabarse. Y yo creo que eso lo aplica a mucha gente, más de las que estamos hablando aquí. Yo creo que ya eso también hay gente que como que no lo acaban de entender, que las personas se cansan. Un día te ven en un puesto, te derrotaron y después resulta que tú estás en otro. No, pues eso no puede ser. O sea, la política no puede ser para que la gente siempre la vea como la fuente de ingresos, no importa por dónde entre, ya sea como candidato y candidata, como ayudante o como el puesto que sea, pero que siempre estés buscando de qué manera te quedas, aunque no sea con la voluntad, con la aprobación del pueblo de Puerto Rico. Acá nosotros los llamamos que son realmente los vividores de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Eso es así, eso es así. La imagen no es, sí, exactamente, no es silla giratoria, es puerta giratoria, para que la gente entienda. O sea, la puerta giratoria, ¿verdad? Tú entras por la puerta y si tú no te sales, tú vuelves y entras nuevamente. O sea, la misma puerta te lleva, es una energía en la puerta que te hace entrar y salir, pero te quedas ahí. Y creo que eso ya, yo creo que eso basta. Ya. La gente tiene que reclutarse por mérito. Y incluso, como te dije, hay un espacio que sí hay que respetar, de contrataciones que son de total confianza de las personas, y eso es un espacio que uno siempre tiene que respetar. Pero esas contrataciones de confianza, pues la gente tiene que tener algunas personas que son de tu total confianza, tienen que ser los mínimos, las personas mínimas. El resto, no hay ninguna razón que no se pueda contratar por mérito, no hay ninguna razón. Bueno, licenciada, yo le agradezco mucho el espacio de poder tener esta conversación. Es la primera después que usted ha resultado electa. Espero que no sea la última, por ahí vienen muchos trabajos. Yo creo que vamos a tener 4 años interesantes. Como siempre, sabe que en Bonita Radio hablamos de esta manera un poco diferente a lo que hacen otros medios, precisamente buscando o tratando de encontrar que el país y las audiencias tengan información de lo que es urgente para ellos y ellas, y es que se atienda de una vez y por todas una administración pública que sea de servicio al país y no a la inversa. Así que agradecida de su participación y ya hablaremos en otro momento. Gracias, como siempre, Carmen. Gracias. Bueno, escucharon a la licenciada Anaíma Rivera Lacén. La puerta giratoria tiene que acabarse. Vamos a estar escuchando mucho, vamos a estar repasando con diferentes candidatos y candidatas, pero sobre todo vamos a tener mucha evidencia e información de cómo esa puerta giratoria ha traído al país donde estamos. No es casualidad que las elecciones generales fueron el pasado martes y a 48 horas de esto ya hubiera un candidato, en el caso del Partido Nuevo Progresista, quien fuera electo por primera vez en el 2016, acusado en efecto de un esquema bien parecido a la puerta giratoria. Todos aquellos que le sirven y que en algún momento fueron leales a ese candidato se convirtieron en sus empleados, y ahí empezó el qui pro quo, que legalmente se le llama, a participar incluso de los salarios que recibía esa otra persona. No es casualidad, llevamos demasiadas administraciones manejando el tema y, como saben, parte del proyecto que hacemos en Bonita Radio es fiscalizar, es traerlo, y no vamos a dejar de hacerlo en este momento en que el país decidió que no solamente eran rojos y azules los que iban a entrar, incluso los verdes, a esa nueva legislatura. Así es que esta fue la entrevista con la licenciada Anaíma Rivera Lacén. No se olviden que ustedes pueden ir a bonitaradio.net. Allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que igualmente pueden hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil y a través de envío de cheques o giros postales. Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Éxito y nos vemos el próximo lunes, creo que nos toca, después de un fin de semana en que espero que todo el mundo disfrute. Éxito y hasta la próxima.